Universidad de Colima, Facultad de Ciencias Químicas. Química orgánica, actividad 2, estereoquímica. Por segundo B, los integrantes son Chávez Gutiérrez Alejandro, Hernández Patiño Daniela Alejandra y Martínez Fierros Astrid Itchel, en el día 13 de abril del 2021. A continuación les presentaremos los temas que veremos a continuación. Estructura tetraédrica del carbono. La mayoría de las moléculas orgánicas, incluidas todos los alcanos, no son planas, sino que se caracterizan por estructuras tridimensionales. El metano, por ejemplo, tiene la forma de un tetraedro regular, con carbono en el centro y un átomo de hidrógeno en cada esquina. En química orgánica se ha desarrollado una notación abreviada para simplificar los dibujos tridimensionales. Las líneas punteadas indican enlaces que van hacia atrás, alejándose del lector. Las líneas en forma de cuñas representan enlaces que van hacia afuera, en dirección del lector. Las líneas rectas son enlaces en el plano de la página. En la actividad óptica es la capacidad de una sustancia quiral para rotar el plano de la luz polarizada. La capacidad molecular para hacer girar el plano polarizado de la luz. Si rota la luz hacia la derecha, se le denomina dextrogiro o más. Si desvía el plano de la luz hacia la izquierda, se le llama levogiro o menos. El poder rotatorio óptico, sea específico o molar, es una constante característica de cada sustancia y es función de la longitud de onda. Por ejemplo, una silla, una cuchara o un vaso con agua lucen iguales ante un espejo. Tales objetos son aquirales, lo que significa que no son quirales. Una mano parece diferente ante el espejo. Si la mano original fuera la derecha, en el espejo luciría como la izquierda. Un objeto es quiral si su imagen especular es distinta a la imagen del objeto original. Los objetos tienen formas derechas e izquierdas, se conocen como quirales. Un compuesto quiral siempre tiene un compuesto aquiral. Siempre tiene una imagen especular que es igual a la molécula. Estereoisómeros. Los isómeros constitucionales difieren en secuencias de enlaces. Sus átomos están conectados de manera distinta. Por otro lado, los estereoisómeros tienen la misma secuencia de enlaces, pero difieren en la orientación de sus átomos en el espacio. La isomería cis-trans o geométrica es debida a la rotación restringida en torno a un enlace carbono-carbono. Esta restricción puede ser debida a la presencia de dobles enlaces o ciclos. La isomería cis-trans es un tipo de estereoisómero de alquenos y cicloalcanos. Estereoisómeros. Por ejemplo, el 2-butenol puede existir en forma de dos isómeros, llamados cis y trans. El isómero que tiene los hidrógenos al mismo lado se llama cis y el que los tiene en lados opuestos se llama trans. Los compuestos cíclicos, debido a su rigidez, también presentan isomería geométrica. Así, el 1-dimetil ciclohexano puede existir en forma de dos isómeros. Se llama isómero cis al que tiene los hidrógenos al mismo lado y trans el que los tiene en lados opuestos. Centro quiral. Las moléculas quirales suelen contener al menos un átomo de carbono con 4 sustituyentes no idénticos. Dicho átomo de carbono se denomina centro quiral o a veces centro estereogénico. Utilizando lenguaje orgánico, cualquier molécula que contenga un centro quiral será quiral, con la excepción de un compuesto meso. Si un compuesto no tiene un átomo de carbono simétrico, por lo general es aquiral. Si un compuesto solo tiene un átomo de carbono asimétrico, debe ser quiral. Si un compuesto tiene más de un carbono asimétrico, podría ser no quiral. Estos carbonos llamados centros quirales también se les conoce formalmente con otros términos como estereocentro, centro asimétrico o centro esterogénico. La quiralidad es una propiedad de todas las moléculas, mientras que el centro quiral es la causa de la quiralidad. Los centros quirales son carbonos tetraédricos con hibridación sp3
con 4 grupos distintos. Para poder detectar los centros quirales en las moléculas se debe conocer que todos los carbonos del grupo alquilo de cadena lineal, unidades CH3 o CH2, no serán centros quirales, porque estos grupos tienen 2 o más grupos idénticos, los hidrógenos, unidos a los carbonos. Los carbonos en enlaces dobles o triples tampoco serán centros quirales, porque no pueden tener enlaces a 4 grupos diferentes. Al mirar una molécula, busque carbonos que estén constituidos por 4 grupos diferentes. Diastereoisómero. Son clasificados como una clase de estereoisómeros que no tienen ninguna imagen especular entre ellos y tampoco son superponibles. Las moléculas se clasifican como diastereoisómeros si un centro quiral difiere entre los dos estereoisómeros. Un ejemplo serían los isómeros geométricos como los alquenos cis y trans. Los diastereoisómeros son distinguidos comúnmente por los prefijos treo y eritro. Tienen características físicas diferentes y pueden separarse por medios de destilación, cristalización y cromatografía. Enantiómeros. Las moléculas que no son idénticas a sus imágenes especulares son de tipo estereoisómeros llamados enantiómeros, del griego enantión, que significa opuesto. Los enantiómeros son isómeros especulares, pares de compuestos que no son imágenes especulares no superponibles. Se caracterizan por un centro esquiral o heterogénico. La nomenclatura D-L permite designar la configuración espacial absoluta de un enantiómero que posee un solo carbono asimétrico. Cuando se aplica esta conversión, se denomina isómero D al que presenta el grupo funcional a la derecha del espectador e isómero L al que lo tiene hacia la izquierda. Configuración R y S. Las representaciones proveen una representación visual de la estereoquímica, pero también es necesario un método verbal para indicar el arreglo tridimensional o configuración de los sustituyentes en un centro quiral. Para poder configurar las orientaciones R o S, se deben seguir un par de reglas. ¿Cuáles son? Regla número 1. Observe los 4 átomos unidos directamente al centro quiral y asigne prioridades de acuerdo con el número atómico descendiente. El átomo con el número atómico más alto se clasifica como el primero y el más bajo, por general el hidrógeno, se clasifica como el cuarto. Regla número 2. Si no puede tomar una decisión al clasificar los primeros átomos en los sustituyentes, observe al segundo, tercero y cuarto átomos hacia afuera hasta que se encuentre una diferencia. Regla número 3. Los átomos con enlace múltiple son equivalentes al mismo número de átomos con un solo enlace. Al haber asignado prioridades a los 4 grupos unidos al carbono quiral, describimos la configuración estereoquímica alrededor del carbono orientado a la molécula de tal manera que el grupo con menor prioridad, número 4, apunte hacia atrás. Después, observamos los 3 sustituyentes restantes, los cuales aparecen hacia nosotros. Si se dibuja una flecha curva del sustituyente, con la prioridad más alta del segundo, con la más alta del tercero en prioridad, 1n, 2n, 3. En el sentido de las manecillas de reloj, decimos que el centro quidal tiene la configuración R, del latín rectus, que significa derecha. Si una flecha del 1n, 2n, 3n es en el sentido contrario a las manecillas de reloj, el centro quidal tiene la configuración S, del latín sinister, que significa izquierda. Mezcla racémica. Es una mezcla donde 2 enantiómeros de la misma molécula se encuentran en cantidades iguales. Uno de los enantiómeros gira al plano de polarización de la luz en sentido contrario que el otro enantiómero. Un enantiómero tiene la capacidad de rotar la luz polarizada hacia la izquierda y se le nombra levogiro, y el otro enantiómero rota la luz hacia la derecha y se le llama dextrogiro. Algunos ejemplos de mezclas racémicas son ácido tartárico, quinina y talidomida. Compuesto meso. Un compuesto meso o forma meso es un compuesto que teniendo carbonos asimétricos
tiene una imagen especular superponible. Las moléculas que presentan elementos de simetría son aquirales y esas moléculas no presentan actividad óptica y tampoco tienen enantiómetro. Los compuestos mesos se basan en el número de centros estereogénicos, representados por la fórmula 2n, donde n es el número de centros. Y al final, dejamos nuestras fuentes que usamos en la investigación.